Bueno, compañeros, nosotros somos el equipo 6, está conformado por Carlos Adrián Ortega Guerrero, mi compañero Cancel Valdés Frías y un servidor, Leonardo Castorena. A nosotros nos tocó los temas que fueron el Estado unitario o centralista, el Estado autonómico y el Estado federal. Pues daremos inicio a esta presentación. Mi compañero hoy me tocó exponer sobre el Estado unitario o centralista. ¿Me puedes ayudar? Esta clasificación tiene que ver con la estructura del territorio y las potestades de la población que habita en él o en las partes que lo componen. Bueno, este estado se divide en zonas o regiones. Todo parte de un centro, todo es un solo poder que pues gobierna a prácticamente toda la población. Dice que esto alude a la forma de ser del Estado en su conjunto, así de cómo está integrado, y no solo a la forma de su gobierno. Bueno, tiene regiones político-administrativas que no son autónomas. Como dije, ya está todo sujeto a partir de un solo poder, el poder centralista, que existe un solo poder legislativo. ¿Me puedes ayudar? De acuerdo con la distribución territorial del poder, el Estado puede asumir las formas siguientes: Estado unitario o central, Estado federal, Estado autonómico, Estado confederado y Estado supranacional. Sigue grabando, sigue grabando. Bueno, aquí nos dice la manera en que están distribuidos: el Estado unitario, el Estado federal, el Estado autonómico, el Estado confederado y el Estado supranacional. Ya más adelante mis compañeros van a hablar del Estado federal y el Estado autonómico. Bueno, históricamente es la primera forma que asume el Estado, esta forma del Estado unitario. Su territorio es una sola entidad, como ya lo había mencionado. Todo surge de un poder centralista. De ahí, pues, engloba todo el país. Como ya lo había dicho, tiene un solo poder ejecutivo y se rige de una sola constitución. Se caracteriza por tener, ya lo había mencionado, una sola constitución. De ahí se conforman todos los gobernantes por un presidente, gobernadores y alcaldes. ¿Me puedes ayudar, Robert? La construcción de este Estado unitario se da mediante un proceso de concentración del poder, unificación de normas y uniformación de poblaciones. Esto quiere decir que igual que conforme está el Estado, pues de igual manera están sus normas y las leyes. Bueno, tiene diferentes características. La primera es la centralización del poder político en el gobierno nacional, la unidad de ordenamiento jurídico, derecho público y privado en todo territorio, y por último la unidad de organización administrativa y su jerarquía. Y el poder tiene el poder puede tomar de las decisiones en el nivel nacional y se divide centralizado. ¿Me puedes ayudar? Bueno, El Estado unitario centralizado es aquel en el que todas las funciones y atribuciones del país son concentradas en un núcleo y las autoridades locales generalmente se limitan a ser ejecutores.
Bueno, esto quiere decir que el que va, esta división es lo que va a hacer mayoritariamente todo, y las autoridades pues solamente se van a limitar a sus funciones. Un ejemplo de este gobierno centralista es Belice. En el año 2000, antes de este año, los alcaldes no eran electos en elecciones directas. Y otros estados unitarios centralizados en el mundo incluyen a Irán y el Vaticano, que no hacen una elección directa como tal, sino son designados ya por pues, el poder máximo. El desconcentrado es el estado unitario. El desconcentrado es aquel en el que órganos dependientes del poder central cuentan con atribuciones o funciones específicas a nivel local. Es decir, hay instituciones locales, pero estas no hacen la autonomía en muchos aspectos. Generalmente, pues casi ninguno de estos tipos son votados para ser elegidos, sino ya son designados por el Poder Supremo. Otro ejemplo el ejemplo de este es Honduras. ¿Me puedes ayudar, Ramón? Sí. Ejemplo, Honduras, en donde los departamentos son encabezados por gobernadores que son designados directamente por el presidente del país. Por otro lado, los municipios son encabezados por alcaldes que sí son electos directamente. Bueno, aquí vemos que solo los alcaldes sí son electos directamente, los demás pues igual son designados. Y el descentralizado, ¿me puedes ayudar? Vaya, estás tomando atención. Claro que Dile tú que estás tomando. El Estado unitario descentralizado es aquel en el que existen instituciones dentro del Estado y con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión. En estos casos, el orden superior de gobierno generalmente solo ejerce una supervigilancia o tutela. Bueno, esto quiere decir que el gobierno general vigila a todos los estados y pues el ejemplo de este caso es de Colombia. Aunque Colombia es un estado unitario, los municipios gozan de mucha independencia política y financiera para administrarse. De hecho, Colombia es uno de los países más descentralizados del continente americano. Bueno, estas son las bibliografías de donde yo saqué mi información. Y a conclusión sigue el Estado federal. Bueno, compañeros, ha tocado el turno de que les explique lo que es este tema de Estado federal. Y bueno, pues que ¿alguno de ustedes tiene alguna noción de qué es Estado federal? Bueno, es una forma de organización política descentralizada, como ya bien explicaba. Esta forma de descentralización deroga la autonomía, deroga el poder a los estados federados, cierta autonomía, pero no debe de exceder más allá de la jurisdicción de la Constitución General. Ahorita vamos a hablar más adelante. Bueno, es una forma de organización política descentralizada con un estado central a la vez y distintos entes territoriales autónomos. Bueno, estos se relacionan entre sí a lo dispuesto a una Constitución federal que en ella se establece cómo se distribuye. Aquí en esta Constitución es el establecimiento de las normas y las leyes que se van a regir entre las instituciones centrales y las territoriales. Bueno, tenemos como ejemplo de Estado central o federación, se le puede denominar de esta manera, a los Estados Unidos mexicanos. Comprenden o toman el nombre de una federación. Bueno, está integrada por 32 entidades federativas que son los estados. ¿De dónde procede esta palabra? Del vocablo latín foedus, que significa pacto. Bueno, de otra manera también es un estado conformado por la reunión de varias entidades territoriales. Se le conoce también como Estado federal y además como República Federal, para que tengan un poco mayor entendimiento del tema. Bueno,
A ver, ¿quién me puede ayudar a leer? Por favor, Omar, ¿serías tan amable? Sí, se denomina poder federal al poder central al que se someten. ¿Qué? En El parte- poder central al que se someten en parte los estados federales al que entregan parte de su soberanía. El término poder estatal sirve para identificar el poder residual de que sigue disponiendo cada uno de los estados que se Federa. federan. ¿Qué es federan? De los estados que se están tomando en cuenta como total federación, poder central o federación, y los estados que se federan o estados federados, porque están dentro de esta extensión territorial. Por ejemplo, un ejemplo de ello es México se divide en 32 entidades federativas. Entonces, esto quiere decir que, responde a tu pregunta, ¿no? Que se federa porque son entidades federativas. Entonces, es algo claro, algo más breve. Eso es. Sí. El Estado federal se superpone hacia el conjunto de estados que lo componen, siendo su territorio la suma de los territorios de los estados federados y su población la suma de las poblaciones de los mismos. Bueno, hasta ahorita de la exposición con respecto al Estado federal, ¿alguien me podría decir que haya entendido más o menos el Estado federal? Bueno, O algo, algún ejemplo de algún país que sea, que se rija por ese Estado federal y que esté excluyendo a México, caramba. principalmente Estados Unidos fue tomado como el modelo, de ahí lo retomó México, de ahí el nombre de Estados Unidos mexicano. Bueno, ¿me podrías ayudar a leer, Manuel, por favor? El Estado federal. Su territorio está dividido en unidades autónomas que, sobre determinadas materias, se gobiernan por su propia constitución, leyes y autoridades. Bueno, lo que nos acaba de leer Manuel es que el Estado federal o federación, para su ejercicio está dividido en unidades autónomas, que son los estados, se les puede denominar estados federados. Bueno, o entidades federativas, como bien lo dice mi compañero, que en materia tienen ciertas constituciones, leyes y autoridades locales, y se rigen por estas mismas. ¿Podrías? Por otro lado, otras están sometidas al ordenamiento jurídico central del Estado y al gobierno de la Federación. Claro, no sobrepasando al ordenamiento jurídico central, que es lo que se toma como referente o la cúspide, como la ley. Y por último, Manuel. Corresponde a la Constitución Federal distribuir las competencias entre los órganos centrales y los descentralizados. Bueno, aquí la Constitución es la encargada de que se establezcan todas estas normas a los órganos centrales, entre los órganos centrales y los órganos descentralizados, que son los estados federados, entidades federativas. Bueno, también el Estado federal, va a sonar un poco repetitivo para que lo entiendan mejor, se caracteriza por ser una porción del territorio cuyos habitantes se rigen por sus leyes propias, aunque están sometidos en ciertos asuntos a las decisiones del Poder Federal Central. Es lo que estábamos comentando anteriormente. Y bueno, es decir, un Estado federal es una unidad delimitada territorialmente que en unión de otras entidades conforman a una nación. Siguiente. Bueno, como todo Estado posee características, algunas de ellas, bueno, pues principalmente, todo Estado federal presenta una serie de elementos que lo hacen distintivo de otros tipos de unidades políticas. El primero, a ver, Abraham, ¿me puedes ayudar a leer? Sí. Un orden jurídico supremo, la Constitución llamada Constitución Federal o General, que crea a su vez dos tipos de órdenes jurídicos, el de la Federación y el de los Estados. Bueno, perdón. El orden jurídico supremo encargado de que se establezcan las normas, pues va a ser la denominada Constitución Federal o General. Y bueno, va a tener dos tipos de ordenamiento jurídicos, que es el de la Federación y el de los Estados federados. Por favor, Abraham.
Esta es creada por un Congreso Constituyente y en razón de ella tienen validez las reglas y normas fundamentales de aplicación, organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Federación y las bases sobre las cuales se deben estructurar las constituciones de los estados. Bueno, pues esta a su vez, bien lo dijo Abraham, es creada por un Congreso Constituyente y en razón de ella se van a establecer la validez de las reglas, las normas fundamentales para aplicación de las mismas, la organización, el funcionamiento y pues las competencias que van a establecerse. Bueno, el número 2, ¿me puedes ayudar por favor, Jenny? Karen, por favor. Los órdenes jurídicos derivados de la Constitución son coextensos, es decir, que aunque distintos en cuanto a competencias, son iguales entre sí, en el sentido en que ambos están subordinados en la misma medida a la propia Constitución. Bueno, el ordenamiento jurídico del Estado federal y de los Estados federados tienen ciertas características que los hacen distintos, pero estos son iguales porque a su vez están sometidos al máximo ordenamiento jurídico que es la Constitución General. Siguiente. Bueno, la tercera, que es la autonomía de los Estados miembros. Bueno, entendida como la facultad de la Constitución Federal o General, reconoce a estos de crear su derecho, expidiendo su propia constitución, como ya bien lo habíamos dicho, constituciones locales, sin más límites que los establecidos por la primera, que es la Constitución General, y de elaborar sus propias leyes dentro de su ámbito de competencia. Bueno, se otorga cierta autonomía a los estados para que puedan crear sus constituciones en base a lo que sus necesidades le demanden, para que puedan satisfacerlas a su vez, pero están sometidas a la Constitución General. Bueno, por último, ¿quién me puede ayudar a leer? Yo. Gracias, Tim. Características. Mecanismo de preservación de la integridad del orden, o sea, establecimiento de reglas que eviten que las competencias de federación y Estado sean mutuamente vulneradas. Bueno, debe de haber unos mecanismos para que la federación y los estados federados mantengan un orden, bueno, establezcan un orden y todo pueda salir conforme a lo que más le convenga al país como tal. Bueno, la uniformidad institucional entre la federación y los estados miembros, en el sentido de que las formas de gobierno deben de ser las mismas. O sea que, por ejemplo, si deciden optar por la democracia o la forma republicana en el ejemplo de Estados Unidos, y el principio de la representación en la esfera federal, bueno, deben de adoptarse de misma manera. Por ejemplo, si establecen la democracia, deben de acordar para... No puede escoger uno la democracia y el otro la forma republicana. Bueno, tenemos algunos ejemplos de países con Estado federal, y aquí tenemos a Rusia, Austria, Alemania, Argentina, Estados Unidos y Suiza. Por último, por otra parte, como una federación encontramos a los países de Bélgica, Brasil, México, India y Venezuela. Por mi parte es todo y continuaremos en unos minutos. Yo creo que sí le vamos a poner la luz. Prende la luz, ¿no? Sí. Creían que era la oscuridad. Bueno, mientras estamos aquí, lo dejo al aire. Quien quiera responder la pregunta de todos los que están, pues, ¿qué diferencia hay entre el Estado federal y los estados federados? ¿Por qué vienes acá?
¿Alguien? El Estado federal y los estados federados, o ¿qué entendieron por Estado federal? Pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Los otros adquieren cierta autonomía en los federados, pero forman parte de esta federación porque están dentro de su territorio, ¿no? Sí. Yo les quería comentar algo, no sé, o también para el profesor, como el caso de Puerto Rico, si no me equivoco, que pertenece de alguna manera a Estados Unidos, y Hawái también, esos son estados de él, ya cuentan como estados de él. Son como tipo colonias. Ajá, el problema es que no puedes tener colonias en esos tiempos, pues tienes que hacer estados. Habría que ver cómo, Exacto. habría que ver cómo Estados Unidos ¿Cuál es la forma, no? En la que están manejándose? sí, los mecanismos mediante los cuales pues, llevaron a cabo, no sé, el esclarecimiento de quién iban a formar parte de estos territorios, ¿no? Ah, pero sí es eso, ¿no? Lo de los estados federados Sí. que pertenecen a la federación, porque están dentro de su territorio, pues están bajo sus normas. ¿Alguien me puede contestar qué diferencia hay entre el Estado federal y el Estado unitario? El Estado federal es el que justamente tiene estados, federaciones, o sí, ¿no? Y el Estado unitario es solamente el que se rige por un solo poder. No solamente eso, o sea, aunque tenga representantes en sus estados, él los designa prácticamente, o sea, no tienen una... Están prácticamente todo enlazado. O sea, Hermano tipo del país. Ajá. Y por último, bueno, algún país que recuerden, además de México, que posea la forma de Estado federal. Brasil, Y del que habló mi compañero, Estado unitario. Los quesos. Holanda. Estados Unidos. Bueno, ¿Japón qué es? ¿Japón qué es? Bueno, País. bueno, continuamos con lo que es la exposición. Ahora vamos a hablar del Estado autonómico y de este estado vamos a hablar sobre sus principios generales, sobre su naturaleza, principios y administración local. Bueno, para hacer algo más ameno o más entendible esto, porque está un poco complejo esto del Estado autonómico, vamos a iniciar con un concepto de lo que es Estado. Bueno, la palabra Estado proviene del latín status y fue utilizada por Maquiavelo para designar la comunidad política organizada con pretensiones de estabilidad, con carácter permanente, pero en el lenguaje corriente tiene otras aceptaciones, y así llamamos Estado. A veces al conjunto de los gobernantes de una nación en los estados descentralizados se suele utilizar este nombre para identificar al poder central por contraposición a los periféricos. Rubén, ¿qué entendiste por el Estado? Pues el Estado en sí es una forma de gobierno. Como dice ahí, Bueno, ya pasando a otra sección, jurídicamente hablando del término Estado. El Estado actualmente en nuestros días posee personalidad jurídica y actúa mediante órganos, y estos establecen un conjunto de relaciones jurídicas que son recíprocas, con la base social de la comunidad organizada, es decir, con los ciudadanos. Y bueno, no podemos dejar pasar desapercibidos y esto de los elementos del Estado, cuáles son sus elementos y de alguna manera cómo se componen. ¿Me puedes ayudar, Richard, por favor? no veo. Marcos, ¿me puedes ayudar? Bueno, acá. Lo anterior es un razonamiento necesario para comprender lo que el Estado,
lo que es el Estado, pero no es suficiente. La visión del Estado como organización requiere que la complementemos con la explicación de determinados rasgos específicos que, al contemplarse conjuntamente, la diferencia de otras organizaciones con personalidad jurídica. Estos rasgos son los llamados elementos del Estado y básicamente consisten en recordar que esa organización no es cualquiera, sino una que atribuye un poder soberano, que está formado por un conjunto de personas asentadas sobre un territorio en el que se ejerce dicho poder soberano, que actúa atribuyéndose el monopolio de la llamada violencia legítima. Bueno, entonces esto quiere decir que los elementos del Estado se componen por un conjunto de personas asentadas en un determinado territorio y en este dicho territorio se ejerce un poder soberano que emana del pueblo. Esta definición podemos ya extraer cuáles son los elementos que la componen. Lo que comentábamos hace un momento, un territorio, una población y un poder soberano y finalmente un ordenamiento jurídico. ¿Me puedes ayudar, Manuel? El poder del Estado se trata de un elemento fundamental del Estado. Al igual que sin territorio y población no puede existir un Estado, tampoco sin poder estaríamos en presencia del fenómeno estatal. Bueno, todo esto fue una tipo de introducción para entender lo que es Estado. Ahorita ya vamos a pasar a lo que realmente nos interesa, que es el tema del Estado autonómico. Bueno, vamos a hablar sobre su naturaleza. Dícese del modelo de Estado establecido por la Constitución Española de 1978. El Estado autonómico tiene diferentes denominaciones. También se le conoce como Estado de las Autonomías o compuesto. Este Estado autonómico es intermedio o está intermedio del Estado unitario y el Estado federal, que ya les hablamos con mis compañeros. A lo mejor se van a preguntar de por qué sobre la Constitución española, ¿verdad? Pero un claro ejemplo de Estado autonómico es España. Es por ello que abarca sobre la Constitución española y el tema es sobre teoría general del Estado internacional. Es por eso que en México no contamos con este Estado autonómico. Bueno, en un primer momento, el principio dispositivo que supone que la Constitución española no establece un listado de comunidades autónomas, sino que son las provincias las que, si lo desean, pueden constituirse en comunidades autónomas. Obligó a una indefinición del Estado autonómico. Esto quiere decir que la Constitución española no obliga a las comunidades de España a que se rijan por este Estado, sino todo lo contrario, es por su voluntad propia. Y bueno, son 17, bueno, España se divide en 17 comunidades autonómicas, que es Andalucía, Cataluña, los Principados y entre otras. Bueno, sin embargo, hoy en día, una vez generalizadas las comunidades autonómicas, se les denomina Estado autonómico. Les comentaba que solo son 17 comunidades autonómicas. Estas 17 comunidades autonómicas conforman el Estado autonómico. No sé si me vaya explicando, me están entendiendo hasta aquí, compañeros. Sí, más o menos. Sí. Bueno, este Estado autonómico también deberá estar integrado por los siguientes elementos. No pueden faltar, si no, no sería un Estado autonómico.
que es el poder, territorio y ciudadanía. Enseguida vamos a hablar sobre los principios de este Estado autonómico. Principalmente el Estado autonómico se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución española, perdón, no política. Bueno, ¿me puedes ayudar, Itzel Gómez, por favor? Principios. La Constitución española recoge una serie de principios que inspiran el Estado autonómico, principios que nos muestran las características de este modelo de Estado. Por su ubicación y trascendencia, destacan el principio de unidad y el principio autonómico, recogidos en el artículo 2 de la Constitución española. La Constitución española se fundamenta en los... En la insoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones. Bueno, lo que quiere decir aquí es que, como les comentaba, que esto del Estado autonómico en España se fundamenta en su constitución política, en su constitución española, perdón, en el artículo 2. Aquí podemos observar dos párrafos o dos incisos de este artículo 2 que dice, ¿no? Estipula que España es una nación indisoluble, unidad de la nación española, patria común e indivisible. ¿Qué quiere decir? Que esto no se porque no, que aunque sean comunidades autonómicas que gozan de poder autonómico, poder jurídico, personalidad jurídica, no hace referencia a que pues se mandan también por sí solas. Hasta cierto punto sí se les otorga esa facultad. Y este inciso B señala que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las ciudades y de las regiones. Como les comentaba, existe esa diferencia porque aquí en México es un estado federal. Se constituye por 32 entidades federativas. Por ejemplo, Morelos, otro caso, Guerrero. Aún así, aunque sean, pues, se les denomine morelenses o guerrerenses o nuevolonenses, aún así siguen siendo mexicanos. En cambio, aquí en este estado autonómico la diferencia es esta que como les comentaba, es España, pero se divide en 17 comunidades autonómicas, las cuales son Cataluña, Andalucía, un ejemplo de ellas, porque no recuerdo las demás, sinceramente. A ellos, aunque son españoles, se les denomina o se les conoce, o tienen ese, ¿cómo se les llama? Esa denominación o virtud de poder poseer, decir, autollamarse no recuerdo cuál es el gentilicio de estas comunidades, aunque son españoles, tienen no reconocen tanto que se consideran españoles. Bueno, no es que no se consideren españoles, sino que tienen esa virtud, ¿no? Como les comentaba, que se pueden andalucienses llamarse, ¿no? O catalunienses, por así decirlo. La verdad, no sé muy bien el término del gentilicio. Y bueno, pasando al principio de unidad, ¿me puedes ayudar aquí, Adrián, por favor? Principio de unidad. El objeto primordial de este principio consiste en armonizar la actuación de las 17 comunidades autónomas con la del Estado. Sirve además de fundamento a una serie de principios dispersos a lo largo del texto constitucional que construyen los denominados reforzamientos constitucionales del principio de unidad.
Bueno, miren, ya ves. Como les comentaba, el objetivo primordial de este principio es, bueno, consiste en armonizar estas 17 comunidades autónomas con la del Estado. Se fundamenta en una serie de principios dispersos a lo largo del texto constitucional, que es la Constitución española, y otra cosa que les quiero comentar es que ¿me puedes ayudar con este Yaxidi, por favor? Bueno, ¿sí me puedes explicar o me puedes decir qué entendiste sobre el principio anterior? Ya que no lees. ¿Perdón? ¿No me pusiste atención? ¿No? Sí, el principio de autonomía. La Constitución española reconoce y garantiza el derecho de las nacionalidades y regiones a su autonomía. Ello supone que el derecho de los pueblos a su autogobierno está plenamente protegido por el ordenamiento jurídico. Esto es lo que les quería dar a entender, pero pues me bloqueé un poco sobre el principio anterior. El derecho de los pueblos a su autogobierno está plenamente protegido por el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Está plenamente protegido por la Constitución española y que por lo tanto reconoce la autonomía, reconoce y garantiza el derecho de las nacionalidades y regiones a su autonomía de dichas comunidades autonómicas. Y bueno, otra cosa, la Constitución española no obliga de ninguna manera a ninguna región o comunidad autonómica a constituirse en comunidad autonómica, sino que todo lo contrario, para que estas regiones se decidan constituirse como comunidades autonómicas, depende absolutamente de autonómicas, con comunidades autonómicas. Depende exclusivamente de ellas, ya que el artículo 2 de la Constitución española, que ya lo comentamos, lo respalda, por así decirlo. ¿Alguien que me quiera ayudar? Fanny, ¿me puedes ayudar, por favor? La autonomía supone la atribución de una serie de competencias a favor de ciertos entes. En este caso, las entidades territoriales enumeradas con carácter general. En el artículo 137 se comunican a las comunidades autónomas, provincias y municipios para la gestión de sus respectivos intereses. Además, el TC ha reiterado que la autonomía es una potestad dentro del Estado, de naturaleza política y no simplemente administrativa, pero asimismo diferente a la noción de soberanía. Bueno, bueno, aquí ya habla del artículo 137 de esta Constitución española que fundamenta que las entidades territoriales enumeradas con carácter general se atribuyen a una serie de competencias que son las comunidades autónomas, provincias y municipios. Dicho esto, para la gestión de sus respectivos intereses. Algo importante también aquí, dice que el Tribunal Constitucional ha reiterado y respaldado la autonomía
que la autonomía, perdón, es una potestad dentro del Estado. Esto quiere decir que es una pues, potestad, que es poder o autoridad que ejerce una persona a una persona o a una cosa, ¿no? Y por ende es de naturaleza política y no simplemente administrativa. Sí, gracias. Ok. Ahora vamos con... ¿Sí van entendiendo hasta aquí? Sí, claro. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir en cuántas regiones o comunidades autónicas, se divide España, el gobierno español? 17. Sí. ¿Me puedes mencionar algunas de ellas? Cataluña, Andalucía. El problema ahorita que está con... Es Cataluña, ¿no? Una de esas. Sí, que se quiere independizar. Sí, es cierto. Bueno, no es Barcelona, es pegado, creo. Pero por La Coruña, España. No, Coruña no, la Coruña no. Es Cataluña. Pues es la Cataluña. Sí. Valencia, una de ellas. Fíjense. Cataluña usa su independencia. Ahorita que tocas eso, ese es otro claro ejemplo de que este Estado autonómico posee estas facultades, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, Morelos, que pertenece al Estado federal, bueno, al Estado, sí, el Estado federal, por sus propias iniciativas o por sus propias facultades que le confiere su Congreso local, no puede independizarse, aunque así lo quisiera. Por ejemplo, otro caso que me parece que hace mucho tiempo, años atrás, el Estado de Chiapas argumentaba que se quería independizar o que no pertenecía a México, entonces como que quería independizarse, pero pues nunca pudo hacer eso porque pues, no está entre las facultades ni de su constitución local, mucho menos de la constitución política de los estados mexicanos que a nosotros nos rigen. En esto entra, bueno, no sé si recuerdes que en la frontera querían unirse Estados Unidos de alguna forma. ¿Se puede hacer esto o estás tocando ese tema? ¿No se puede? ¿En México? O sea, si México, digamos, un estado fronterizo quisiera unirse. No se puede por lo mismo de que en México es un estado federal, entonces en la constitución política estipula que bueno, no tienen esas facultades, no es un estado autonómico como lo es España. Si México fuese un estado autonómico como lo es España, adelante, cualquier estado fronterizo con Estados Unidos, si tomara la decisión de independizarse o querer añadir o adherir a los Estados Unidos de América, sin ningún problema lo haría, pero pues no es el caso. Entonces, esas son las facultades, las garantías que el Estado autonómico les provee a estas comunidades, ¿no? Que tienen el poder de autogobierno y de auto... Perdón. Bueno, ya pasando a la administración local, de cómo se administra este Estado autonómico. Diana, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí. Administración local. La administración local es una de las administraciones en las que se subdivide la administración pública y es en lo que representa el conjunto de entes territoriales locales dotados en personalidad jurídica propia y distinta a la del Estado y de las comunidades autónomas. Comunidades autónomas.
que se caracteriza por la representación electiva de sus miembros y el carácter autónomo de su gestión frente a otras administraciones públicas. No sé si se han estado percatando y si lo percibieron en este párrafo, hacen reiteradamente que estos estados o comunidades, perdón, poseen personalidad jurídica y tienen carácter autónomo, que de manera reiterada lo hemos estado comentando. No creo que se les olvide que es un estado autonómico, ¿no? Y bueno, según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autonómicas que se constituyan. Bien, aquí está nuevamente. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Un ejemplo de ello, ya lo hablamos anteriormente, un interés propio de estas comunidades es, si se quiere independizar, adelante, cuenta con esa facultad y con eso que les confiere la Constitución Española, fundamentada en el artículo 2 de esta misma. Y bueno, esto ya como pasando a algo más entendible, algo más normal, no normal, sino algo local. ¿Sí me puedes ayudar a ver? Por favor. Asimismo, el artículo 140 de la Constitución estadounidense, española, ¿verdad? Constitución española enuncia que el gobierno y la administración de dichas entidades están conformadas por sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y concejales, los cuales son elegidos mediante el sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. De acuerdo al artículo 141, punto 2 de la Constitución Española, encomienda el gobierno y la administración autónoma de las provincias a las diputaciones y otras corporaciones de carácter representativo. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos. Como aquí también lo menciona, en este artículo 141 de la Constitución Española, también les provee hasta cierto modo administración autónoma hasta sus archipiélagos y las islas que posee como el gobierno ¿no? español. ¿Perdón? Como Francia también tiene varias islas, que es Guyana, creo que han de ser una de sus islas, y también les da esta autonomía. Ajá, la Guyana francesa que se realiza aquí en América del Sur. Así Es una colonia pues francesa. Y les provee, están adheridas al régimen de Francia. ¿Tienen alguna duda hasta aquí sobre lo que es Estado autonómico? No creo, ¿verdad? Reiteradamente ya lo hemos mencionado y bueno, les voy a hacer unas preguntas, ¿no? Para hacer esto más ameno, porque ya los miro como que un poco... ¿Alguien sabe, ahora sí, qué es Estado autonómico? ¿Estado qué? Autonómico. Es una autonomía. Ah, ya. A lo que entendieron ahorita de lo que acabamos Con sus de propias palabras. pueden dar una conclusión de que es el Estado autonómico. Es como una facultad, de alguna manera. O sea, estás dentro de un estado prácticamente, pero también tienes tú la autonomía para decidir acerca de pues, el rumbo que va a llevar, ¿no? Como dices tú, España está dividida en 17, pero comunidades, pero igual estas no dependen directamente
España. Bueno, no son prácticas, son de ella, pero también tienen esa autonomía de reivindicarse, ¿no? De autogobierno. Exacto. Bueno, bueno, por último vamos a pasar a la lista, compañeros. Perdón. Adaya Carrillo. Presente. Álvarez Guerra. Álvarez Flores. Enferma. Ariel García. Bello Catalán. Presente. Diego López. Presente. Bueno Guadarrama. Presente. Hasta acá. Lorena Ramírez. Presente. Carlos Ortiz. Luis Martínez. Por válido. López Hernández. Presente. González Lázaro Chávez. Presente. Velasco Álvarez. Presente. Campo Arteaga. Voy a entregarle una laptop. Peña Bravo. Presente. Oliver Granados. Presente. Osorio Medina. Presente. Ramírez Rodríguez. Rivera Murillo. Ya leo. Primera Rivera mañana. Valladares. Sánchez Salinas. Albert Bayo. Celo Baena. Vives Amaro. Luis Díaz. Ellen Martínez. Presente. Soso Salinas. En el baño. Bueno, compañeros, pues muchas gracias con esto. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Nancy. Sí, ya por último. A diferencia del Estado federal, a diferencia del Estado autonómico del Estado federal, es que el Estado autonómico no carece de un poder constituyente. Ya sabemos que es un poder constituyente, ¿ya? Lo hemos visto en derecho constitucional. Y bueno, por último, hacer recalcar esto, que autonomía no es sinónimo de soberanía. ¿Me explico? Y bueno, esto es, así damos por terminada nuestra exposición y muchas gracias por su atención.